Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a quien lo vea online o buenos días para los que estáis aquí, donde quiera que esté. Muchas gracias, lo primero de todo, a los asistentes, a las personas de la organización, a todos los que de una manera u otra pues, me han permitido, me han apoyado para hablar hoy aquí. El título es bastante claro. Queremos comentar algunas conexiones entre Bitcoin y el Estado, conexiones que en su punto más interesante para mí llevan a la idea de propiedad. Bitcoin involucra para su explicación o su comprensión muchos saberes. En la medida que pretende ser una moneda, involucra saberes económicos, en la medida en que es digital, involucra saberes informáticos, en la medida en que quiere ser descentralizada, no depender de ninguna autoridad, involucra saberes de derecho político, de derecho internacional, y pues bueno, en la reunión de todos estos saberes naturalmente surgen, tal y como lo entendemos nosotros, ideas filosóficas. Entonces, esto sumado a que Bitcoin y en general las criptomonedas, aunque solo vamos a hablar de Bitcoin, goza de una enorme actualidad y de presencia pues, en nuestros medios cotidianos, en la publicidad, creemos que es oportuno que se pueda hacer una filosofía crítica en torno a Bitcoin, en el sentido en que desde el materialismo filosófico entendemos la filosofía crítica. No voy a, por supuesto, en el espacio que tenemos, dar pues, todo lo que se podría decir, sino que lo que quiero es comentar una serie de cuestiones en la forma de puntos y contrapuntos, ¿no? Quiero poner varias tesis que se suelen sostener acerca de Bitcoin y reconstruir esas tesis desde la posición que nosotros adoptamos en el materialismo filosófico. Bien, desde el materialismo filosófico, para nosotros Bitcoin es una institución. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues queremos enfrentar dos posiciones fundamentalmente. La primera es aquella según la cual Bitcoin es un todo acabado y perfecto que no requerirá de ninguna variación y que seguirá así in illo tempore. Frente a esto, lo que nosotros sostenemos es que, como tal institución, Bitcoin es un proceso del presente en marcha que para mantenerse, para su propia subsistencia, necesita de modificaciones y actualizaciones a lo que vaya aconteciendo. Y la segunda tesis sería que Bitcoin es un todo aislado, ¿no? Que Bitcoin no recibe influencias externas. Y como institución nosotros reconocemos que Bitcoin es una institución entre otras instituciones con las cuales en Symbloque está en conexión, de manera que determina algunas de esas instituciones y es determinado por algunas de ellas, al menos en algún sentido. Como toda institución, Bitcoin tiene su momento tecnológico y su momento nematológico. Su momento tecnológico pues lo encontramos en la que quiere ser su definición. Lo vemos para mí con toda claridad en el artículo que da pie o da origen, ¿no? El famoso artículo de Satoshi Nakamoto de Identidad Desconocida en el año 2008, cuando en la primera línea del resumen dice: una forma de dinero en efectivo electrónico puramente de igual a igual debería permitir enviar pagos online directamente entre las partes y sin pasar a través de una institución financiera. Aquí con institución financiera entendemos o bien un banco o el Banco Central de un Estado o demás agentes involucrados, ¿no? Y en cuanto a su momento tecnológico, lo que queremos es dar una breve explicación de cómo funciona Bitcoin y cómo consigue los efectos que consigue o cómo intenta satisfacer esta que es su nematología original. Aquí voy a intentar darme prisa porque en esto pues evidentemente nos podríamos extender horas porque Bitcoin técnicamente es un complejo muy rígido y muy rico. Lo voy a intentar explicar a través de cuáles son los roles involucrados, cuáles son las operaciones que realizan los objetos operatorios involucrados en Bitcoin y cuáles son los objetos con los que operan. Lo primero que hay que decir es que la Bitcoin como moneda no tiene ningún objeto físico ni tampoco en principio un objeto digital. Así como nosotros, aquí manejando euros, tenemos billetes o monedas de metal que utilizamos como dinero, Bitcoin lo que tiene es un registro de la propiedad de las unidades monetarias que tiene cada uno de los propietarios. Y no es que conceda un objeto y luego lo registre en sus cuentas, sino que el propio registro es el que conforma la moneda. Tener bitcoins en propiedad, vamos a hablar de bitcoin en singular para referirnos a la institución y de bitcoins en plural pues para referirnos a las unidades monetarias, a la manera como decimos el euro o los euros, 13 euros, 14 euros. Bitcoin se me ha ido.
Tener bitcoins en propiedad es tener unidades registradas en el registro asociadas a una cuenta de la cual tú eres posesor. Tú puedes manipularlos y la operación que tienen los propietarios es poder enviar todas o parte de sus unidades monetarias a otros usuarios. Es decir, pedir que se actualice el registro restando a su cuenta unas unidades y sumándoselas a otros. Claro, la pregunta entonces es ¿quién custodia este registro si no queremos ponerlo ante ninguna autoridad? Bueno, pues hay otro rol, que sería el rol del nodo, que guarda una copia íntegra del registro y lo va actualizando conforme llegan las actualizaciones. Entonces, el papel fundamental de este rol es recibir aquellas modificaciones y guardarlas en su copia y, a su vez, a todo el que se lo demande, pasarle la totalidad o partes de este registro. El núcleo final que resuelve el problema de la descentralización es quién está autorizado para actualizar este registro, es decir, cómo se realizan las actualizaciones. Las transacciones están firmadas por aquellos que son propietarios, de manera que solo ellos en principio pueden hacerlas, pero incorporarlas al registro es otro paso. Pues bien, aquí la tecnología que desarrolla Bitcoin, que lo caracterizó cuando surgió, es la prueba de trabajo. Bitcoin impone una enorme dificultad a introducir una actualización en el registro, y esta dificultad es una dificultad tecnológica. Lo que te exige es que tú realices una serie de cálculos, haciendo cada uno de los cuales tienes una pequeña probabilidad de conseguir ser el afortunado que realiza la actualización. De manera que pues, entre la enorme comunidad de los que están utilizando sus ordenadores para intentar mantener el registro activo, hay uno, se establece un promedio de cada 10 minutos más o menos, hay uno al que le toca la suerte y él es el que introduce, él es el que en ese momento recibe la autoridad para introducir una nueva actualización. Para cerrar este asunto, a cada una de las actualizaciones lo llamamos bloque porque es un bloque de transacciones que han realizado los usuarios, y a la concatenación atributiva, porque va uno después de otro, de todos estos bloques es a lo que llamamos la cadena de bloques, que es lo que conforma el registro en su totalidad. ¿Por qué no se puede, en principio, modificar o dañar o intentar pergeñar este registro? Porque cuando uno intenta realizar esta operación se ve enfrentado a todos los demás, a todos los que están a su vez poniendo sus recursos para mantener la red. Es como si quisieras cambiar el sistema monetario pretendiendo que te toque la lotería. Pues si te toca, pues tendrás suerte, pero no te va a tocar la lotería de continuo como para poder estar interviniendo en el asunto. Con esto, ya siento la brevedad, doy por zanjada la explicación de lo que es Bitcoin y de cómo funciona. De todos modos, luego Juan Manuel Ferrero hablará más y seguro que se puede explayar un poco. Ahora vamos a tratar de las conexiones tecnológicas de Bitcoin y de las cuestiones que tenemos a las que hay que elaborar una filosofía crítica en estas primeras conexiones. La primera tesis que confrontamos aquí es aquella según la cual Bitcoin se reduce a su protocolo. Todo esto que yo he explicado de lo que realizan los distintos agentes lo hacen siguiendo una serie de normas que en la medida en que las siguen están participando y la red funciona, y en la medida en que no las siguen pues están haciendo otra cosa que no interfiere en la red de Bitcoin, están haciendo lo que sea. Entonces, una posición típicamente sostenida es la de sustancializar el protocolo de Bitcoin como aquel gran descubrimiento gracias al cual todo es posible. Efectivamente, gracias a él todo es posible, pero Bitcoin no es solo eso. Bitcoin también es la enorme infraestructura técnica desplegada para mantener el sistema, Bitcoin también son los anuncios de publicidad que ahora hay en el fútbol, Bitcoin también son todas las personas que han invertido dinero en conseguir Bitcoins creyendo que va a aumentar de precio en el futuro. En fin, para nosotros la posición que reduce Bitcoin a su protocolo es analogable en un punto a aquella que reduce las ciencias a los conocimientos decantados y formalizados por ellas, ante la cual pues, nosotros nos rebelamos completamente, porque la astronomía, por ejemplo, no es solamente el descubrimiento de dónde está cada planeta o de las leyes de Kepler, sino que involucra todo un aparataje, para empezar, tecnológico, de telescopios, de instalaciones, para seguir todas las instituciones que hacen pervivir ese conocimiento. En fin, que esta posición es de sobra conocida y es lo primero que tenemos que decir de Bitcoin, ¿no? Que no se reduce al protocolo, sino que el protocolo forma una parte fundamental, pero en circulación con todas las demás.
Y la segunda posición en el ámbito tecnológico que tenemos que confrontar es la posición que considera que Bitcoin es inmutable, ¿no? Que considera que Bitcoin se apoya en una serie de resultados científicos, matemáticos, informáticos, que nosotros localizamos en M3, y que, puesto que estos resultados no van a desaparecer, a la manera como el teorema de Pitágoras no pasará a ser cierto de un día para otro, pues de la misma manera Bitcoin no va a requerir de ninguna actualización más allá de sus algoritmos. Estos algoritmos, para quien conozca un poco del asunto, son fundamentalmente una función hash, el hash SHA-256, y la criptografía basada en las curvas elípticas. Pues bien, es cierto, tal y como lo entendemos nosotros, que las identidades sintéticas que están a la base de estos algoritmos no caducan. Pero los algoritmos no se reducen a esas identidades sintéticas, las aprovechan a la manera de tecnologías para lo que quieren hacer. Les planteo la siguiente cuestión como para orientar este tipo de posición. La última emisión de Bitcoin está programada para el año 2140. Yo antes me he olvidado comentar que, claro, ¿por qué una persona iba a poner una enorme cantidad de electricidad y de recursos para sostener la red de Bitcoin, para introducir actualizaciones del registro? Porque Bitcoin lo que hace es premiar a aquel que ha conseguido, a aquel que le ha tocado la lotería, como decíamos antes, premiar al que ha invertido esos recursos en introducir la actualización a través de la emisión de la moneda. La moneda se crea en el momento en el que se introduce una actualización en el registro y se atribuye, se otorga como propiedad a aquel que ha conseguido introducir el bloque como premio por el trabajo que ha realizado, por los recursos que ha consumido. Esta es la única manera como se emite Bitcoin, es la única manera como se crea, y la cantidad que se crea con cada bloque que se consigue va reduciéndose paulatinamente, más o menos cada 4 años se reduce a la mitad. Esto nos lleva a que finalmente, como decía, está programado para el año 2140, se emitirá el último Bitcoin, que dará una suma total de 21 millones de unidades. Luego, si quieren, nos podemos extender en cuestiones relacionadas con esto. Claro, si el último Bitcoin está programado a emitirlo para el año 2140, esto es dentro de 117 años. Pregúntense ustedes, hace 117 años, antes de la Primera Guerra Mundial, y menciono la Guerra Mundial porque ya se ha estudiado en esta escuela que las guerras son impulsores del desarrollo tecnológico fundamentales, en particular de la criptografía, pregúntense ustedes hace 117 años qué algoritmos criptográficos se utilizaban. ¿Tendrían ustedes la confianza de que dentro de 117 años seguiremos utilizando acaso los mismos? Pues yo diría que en absoluto. Puede ser, porque no vamos a entrar en futuribles, que estos algoritmos no se rompan y sigan funcionando, pero nada lo garantiza. ¿Qué queremos? Es por esto que Bitcoin ha requerido y requerirá de actualizaciones que lo mantengan al orden del día de la tecnología desarrollada. Una pregunta que puede surgirles es, cuando Bitcoin quiere introducir una actualización, si no depende de ninguna institución central, ¿cómo lo hace? Pues bien, aquí sucede digamos, por estadística. Si una gran parte de los usuarios que están dedicados pues, a minar o a reproducir el registro, la cadena de bloques, se ponen de acuerdo, si el 99% se pone de acuerdo, el 99% a partir de un determinado punto introduce la actualización y el 1% restante está pues, casi siempre haciendo el ridículo porque está haciendo cálculos que no importan a nadie y que no tienen ninguna vigencia. Pero puede darse el caso, no del 50%, pero sí de que las personas que se nieguen a realizar esta actualización sea un grupo significativo. Entonces lo que se produce es una bifurcación. Pasa a haber dos monedas distintas, cada una siguiendo su curso. Entonces esta es la manera como estas actualizaciones se producen y no podemos negar que en el futuro Bitcoin puede verse dañado porque haya disenso a la hora de aplicarlas, que sin embargo va a ser necesario que las realice. Para redondear este asunto de la caducidad de los algoritmos criptográficos, quiero plantear, para que la consideren ustedes, yo no sé hasta qué punto podría llevarse la analogía, pero para mí se puede poner en relación
esa tensión que Bueno ponía y que mencionó el otro día Luis Martín Arias entre medicina y biología, con otra que para mí hay dentro del seno de la informática entre criptografía y criptoanálisis. Muy someramente, porque ya se ha comentado muchas veces en esta casa, Bueno ponía entre medicina y biología una tensión, una inconmensurabilidad que era constitutiva, que no era accidental, porque si bien la medicina y la biología son enormemente afines y se necesitan mutuamente la una a la otra, hay un punto en el que no coinciden, y ese punto además delimita la disciplina de cada una de ellas. La medicina, saben ustedes, lo que busca como tecnología que es la preservación del cuerpo individual, la preservación del cuerpo de los seres humanos, y la biología lo que busca es entender, explicar su campo de términos, entonces establecer teoremas. Y este proceso que realiza la biología, la búsqueda de estos resultados, no siempre pasa, o puede que en algún punto no vaya a pasar por la preservación del cuerpo humano, porque requiere de operaciones, pues se pueden imaginar ustedes. Bueno, pues esta tensión para mí se puede llevar de alguna forma a la tensión entre criptografía y criptoanálisis. Los pongo también someramente. La criptografía sería aquella disciplina que lo que busca es el cifrado seguro de mensajes. ¿En qué consiste esto? En que si una persona quiere enviar un mensaje informático a través de una red a otra, pueda hacerlo teniendo la confianza en que ninguno de los agentes intermedios que transmiten el mensaje va a poder leerlo. O sea, que la comunicación se realice de tal manera que solo la persona que emite el mensaje y la persona que lo reciben sean capaces de leerlo, porque para todas las personas intermedias está cifrado de una manera que no se puede entender, y cuyo desciframiento, a lo mejor se conoce el método para realizarlo, pero en la práctica es imposible, pues lo que seguramente hayan escuchado, de que se tardarían millones de años o es insostenible. Y en el otro lado, el criptoanálisis lo que busca es dar al traste con estos algoritmos. Lo que busca es ponerse en el lugar del agente malicioso para intentar romper la seguridad del sistema de encriptado, obteniendo del mensaje cifrado el mensaje original. Y aquí es donde vemos que las dos disciplinas se necesitan la una a la otra, sin ninguna duda, porque la criptografía solamente va a utilizar aquellos métodos que el criptoanálisis ha demostrado, pues a fuerza de no poder romperlos, que son muy efectivos, y el criptoanálisis, por otro lado, a los algoritmos que precisamente más va a intentar atacar para, indirectamente, conferirles mayor seguridad, es a aquellos algoritmos que se están utilizando a día de hoy y que tienen, pues, mayor actualidad. Esto no garantiza, por supuesto, sería fundamentalismo tecnológico científico creer lo contrario, que por su propia naturaleza en algún momento el desarrollo de la ciencia o de la tecnología vaya a romper con los algoritmos, pero evidentemente nos pone una tensión de, pues bueno, saber que todos los resultados son provisionales, porque unas instituciones, como son estos algoritmos criptográficos, destruyen constantemente a otras. Y esto sin entrar en asuntos muy comentados sobre si la computación cuántica va a dar al traste con toda nuestra seguridad informática actual y los problemas que puedan surgir de ello. Bien, pues ahora ya por fin entramos en las conexiones que tiene Bitcoin con el Estado. La tesis general aquí sería aquella según la cual el Estado no puede hacer nada contra Bitcoin. Bitcoin se terminará imponiendo como moneda internacional para todas las operaciones económicas. Aquí lo que tenemos que señalar es que Bitcoin sí tiene conexiones con el Estado, a través de las cuales el Estado puede influir. Las primeras serían las conexiones en torno a lo físico. Bitcoin, si bien no requiere de ninguno de sus usuarios en particular, y tampoco de que ningún Estado tenga ordenadores en su territorio trabajando para Bitcoin, sí que depende, evidentemente, porque no es ni un cálculo sucediendo en la mente de Dios ni en el vacío, es un cálculo sucediendo en plataformas físicas, como son los ordenadores, requiere de una infraestructura tecnológica que tiene su localidad y tiene lugar. Y además, Bitcoin requiere, por así decir, de materias primas que están a la orden del día en las relaciones entre los estados. Por supuesto, aquí no vamos a entrar porque es de sobra conocido, el Estado tiene sus planes y programas trazados en torno al asunto de la electricidad. Lo comentaba el otro día el compañero en las excavaciones geotérmicas. Ese tipo de
ese tipo de cuestiones no podrían surgir sin el apoyo de los estados. Y pues, bueno, plantas geotérmicas como tantas otras, ¿no? Se ha dado ya el caso en El Salvador, aunque en El Salvador no quiero entrar, de una planta geotérmica dedicada exclusivamente al minado de Bitcoin. El segundo punto, aparte de la electricidad, es el de las tarjetas gráficas. Las tarjetas gráficas, que de normal pues, se dedicaban, bueno, las tarjetas gráficas son componentes electrónicos especializados en las operaciones que se utilizan para el tratamiento de imágenes. Pues, seguro que han escuchado ustedes de renderizado de vídeo. Cuando pues, Iván termine de grabar esta conferencia, pues tendrá que guardar eso a través de cálculos que se realizan casi siempre en tarjetas gráficas, o también para la programación de videojuegos juegan un papel fundamental. Pero se ha dado el caso de que las operaciones que realiza Bitcoin son muy buenas realizándolo las tarjetas gráficas. Claro, estas tarjetas gráficas no crecen en cualquier parte. Estas tarjetas gráficas requieren de un complejo de instituciones internacional de los procesadores de semiconductores, que es punto del día fundamental en las relaciones entre los estados. Conocerán ustedes el caso muy particular de la isla de Taiwán, que siempre está en tensión con China de si la conquista o no la conquista, y que tiene un respaldo internacional por ser el mayor productor de semiconductores actualmente. Produce, si no me equivoco, en torno al 60% de los semiconductores, y en el caso de los más punteros, de semiconductores por debajo de circuitos por debajo de 5 nanómetros, tiene el monopolio completo, no sé si el 90 y muchos %. Pues este es un primer punto en el cual Bitcoin está a merced del Estado, porque depende de una serie de elementos que el Estado traza planes muy estrictos por la importancia que tienen para su taxia. Pero también en este punto de lo físico y de la electricidad he encontrado un caso, he escuchado por ahí, que me parece muy interesante para ver que no podemos entender las relaciones entre el Estado y Bitcoin como todos enterizos, ¿no? Estos titulares de China prohíbe Bitcoin, pues enunciados así para nosotros no tienen sentido, son completamente metafísicos. La relación entre Bitcoin y el Estado debe tratarse a través de sus partes, diaméricamente, diríamos nosotros. Y he encontrado un caso que nos señala que Bitcoin y el Estado no en todos sus puntos están totalmente confrontados. Imaginen ustedes, aunque hoy la dirección a veces es contraria, que el Estado quiere montar una presa para instalar en ella una central hidroeléctrica. Esta central hidroeléctrica tiene un flujo de agua más o menos constante, aunque desde luego pues, tiene su regulación, y la producción de electricidad que da como resultado es también más o menos constante. Esto no se ajusta al consumo de electricidad, que es mayor durante el día, donde hay mayor actividad. Esto lleva a que, fundamentalmente por la noche, la electricidad que se está produciendo en la central se venda muy barata o en ocasiones se desperdicie. Pues bien, el Estado, dentro del plan para la construcción de esta central hidroeléctrica, podría introducir un apartado que pusiese unos ordenadores al lado de la central para minar Bitcoin con esa electricidad vendida a precio de saldo o, en su caso, desperdiciada. Estos Bitcoins a continuación venderlos y conseguir un retorno de la inversión más temprano. Este es un caso como ese minado de Bitcoin y su posterior venta en los mercados llevaría a que el Estado pudiese rentar la central hidroeléctrica antes y de esta manera impulsarla y facilitarla. Vale, con el tiempo que nos queda quiero entrar en el asunto de Bitcoin y la propiedad, que evidentemente es el más jugoso. Y aquí, en fin, también para señalar la actualidad de los asuntos, nos ha sido de especial utilidad por la enorme claridad, aunque totalmente al otro lado, el libro de Álvaro de María de la filosofía de Bitcoin. Aquí, en la segunda edición, en la página 52, les leo lo que dice. Así es, Bitcoin redefine el derecho de propiedad privada haciéndolo efectivo de tal manera que permite la inconfiscabilidad. Esto tiene su punto de verdad. Una vez tienes tus claves, su tecnología te permite mantenerte fuera del alcance de cualquiera, y en caso de perder el dispositivo desde el que sueles acceder, puedes volver a tener acceso a tus fondos simplemente con el conocimiento de tu semilla, un conjunto de palabras que nos permiten recuperar el acceso a ellos en cualquier otro dispositivo. La revolución es de tal magnitud que nos permite acumular riqueza sin que nadie más en el mundo pueda quitárnosla, para bien o para mal. Es un contrato de propiedad sin necesitar a los estados,
Permite el control exclusivo sobre un bien sin necesidad de leyes ni intermediarios. Además, no solo permite acumular valor, también permite transmitirlo sin depender del Estado, de una punta a otra del planeta, sin que nadie lo pueda impedir. Esto, que parece muy difícil, lleva siendo así más de una década. Al suprimir la dependencia de un tercero, evitas la posibilidad de censura de cualquier otra limitación de tu propiedad e incrementa la seguridad haciendo depender la propiedad del conocimiento. Bien, ¿qué podemos decir aquí? Como hemos dicho antes, la inconfiscabilidad tiene su fulcro de verdad porque, como hemos explicado en el punto de la seguridad de Bitcoin, conseguir la expropiación de las monedas incluidas en una cuenta pues tiene su complicación. Pero lo que no podemos hacer es confundir esta noción de propiedad, que también sería posible introducir la distinción entre posesión y propiedad. No podemos confundir esta noción de propiedad con otras. La propiedad de, por ejemplo, si yo tengo una vivienda en propiedad, no se da el mismo caso que en Bitcoin. Si yo tengo Bitcoins en propiedad, la única posibilidad que yo tengo es transmitir esos Bitcoins a otra persona, es decir, transmitir la misma posibilidad de transmitirlos. Pero si tengo una vivienda en propiedad, el caso es muy distinto. Yo puedo habitarla, puedo darla en herencia a otra persona. Llevando la comparación, ¿no?, entre la vivienda y el Bitcoin al límite, si uno pierde, lo menciona Álvaro de María, si uno pierde sus llaves, sus claves, las claves de su cuenta de Bitcoin, o más bien si las encuentra otra persona, esa segunda persona puede instantáneamente robar todos los Bitcoins que tienes en propiedad. En cambio, si uno pierde las llaves de su casa en el portal y se las encuentra un vecino, tu casa no pasa a ser propiedad de ese vecino. El caso es muy llevado a la parodia, pero lo que quiero indicar con esto es que el concepto de propiedad de Bitcoin es categorial. Es un concepto informático. Es la propiedad de una información dentro de un sistema de red que posee uno de sus usuarios y no poseen los demás, o ese usuario puede decidir quiénes de ellos lo poseen. Mientras que no corresponde a ninguna categoría en concreto desarrollar la idea de propiedad, sino que le corresponde a la filosofía, por crítica dialéctica, rectificación de todos los conceptos categoriales. ¿Qué tenemos que decir desde el materialismo filosófico de la propiedad? Pues esto lo hemos encontrado fundamentalmente en el primer ensayo de las categorías de la ciencia política del año 91 y muy bien formulado en el texto que escribe Bueno a propósito de la reedición facsimiliar en PDF de este mismo libro en el Catoblepas en el año 2008, que tituló La vuelta del revés de Marx. Ahí Bueno nos explica en qué consistiría esta vuelta del revés en cada una de las capas y dice que en la capa cortical la vuelta del revés consistiría en una inversión de la posición de dos términos dentro del sistema, que serían en el punto de la génesis del Estado, que serían el Estado y las clases sociales. Para el marxismo las clases sociales existen y el Estado se funda para refrendar esa relación de jerarquía o de propiedad. Mientras que para el materialismo filosófico la relación es inversa. Primero, en la fundación del Estado es la apropiación de un territorio y solo después ese Estado puede, quizá a mayor eficiencia en su producción, dar lugar a las clases sociales. Esta tesis, formulada así frente al marxismo, contra estas corrientes liberales, vamos a decir, tiene también su enunciado, que sería frente a una perspectiva que solo ve en el Estado una enorme máquina expropiadora, frente a la que hace falta pues, otro tipo de seguridad que quizá consiga Bitcoin. Lo que hay que decir es que no es que exista una propiedad anterior al Estado, un derecho natural de los hombres a tener propiedades y que luego el Estado aparece para refrendar ese derecho de propiedad, sino que dice Bueno literalmente en el primer ensayo de las categorías de la ciencia política, decir que la propiedad existe como hecho es tanto como decir que no existe. La propiedad solo tiene sentido como derecho y para nosotros el derecho solo es derecho en la medida en que está amparado por un Estado. Solo es derecho en tanto que es derecho positivo. Entonces, la propiedad para nosotros, sin el Estado, no tiene lugar. Y además, la inconfiscabilidad de Bitcoin, como hemos dicho, tiene su fulcro de verdad. Pero Bitcoin solo tiene sentido económico o valor económico en la medida en que está en relación con otra multiplicidad de mercancías sobre las que el Estado sí que tiene agencia. El Estado no puede confiscar directamente, no puede prohibir Bitcoin, pero puede dificultar su utilización si, por ejemplo, impone un impuesto a la conversión de euros a Bitcoin, porque claro, Bitcoin no aparece de la nada. Si uno quiere comprar
Si uno quiere conseguir Bitcoin, o bien lo mina, es un proceso muy difícil, o bien lo compra, y solo lo puede comprar en determinados mercados sobre los cuales el Estado sí que tiene agencia. O volviendo al asunto de la casa, cuando uno utilice Bitcoin para comprar una vivienda, pregunto, ¿la llevará o no la llevará a inscribirla en el registro de la propiedad? Si no la lleva, pues evidentemente queda al margen de la ley, a lo mejor se ahorra unos impuestos, pero la seguridad jurídica que tenga sobre ese bien está limitada, y en el momento en el que la lleva al registro de la propiedad vuelve a caer en el ámbito jurisdiccional del Estado. Vale, como quiero dejar margen a preguntas, voy rápidamente por el último punto, que es las pretensiones de Bitcoin de ejercer como moneda. Aquí nos adscribimos directamente, al menos de manera provisional, a las tesis que ha desarrollado Luis Carlos Martín Jiménez, partiendo del ensayo de las categorías de la economía política. Fundamentalmente en dos textos, que serían El método del capitalismo, publicado en 2020 por Pentalfa, y La filosofía de la moneda, que es un extracto de este libro en el Basilisco en el año 2017. Ahí lo que hace es una filosofía de la moneda, continuada de la de Bueno. La tesis fundamental aquí, lo que queremos tratar, es que en el orden de la génesis que mencionábamos antes, ¿no? Si el primer paso es la apropiación del territorio, en la fundación de un Estado, y el segundo paso es la distribución de la propiedad a través de las leyes, por así decirlo, el tercer paso sería la totalización del campo económico a través de la moneda. Totalización del campo económico que es mediada por el Estado, que es el que da la moneda. Claro, esto nos sirve además para expandir el análisis que hace Bueno en el año 72, creo que es, sí, en el año 72, sobre el campo de la economía política. Bueno nos explica que la economía encuentra su cierre categorial en la recurrencia de la producción dentro del seno de un Estado, ¿no? Y esta recurrencia se explica muy bien en la tabla de las categorías de la economía política, que entiendo que ya conocen ustedes, y si no, hay muchos materiales para comprenderla. Pues bien, lo que sucede con esta tabla es que la producción en un territorio, que es en torno a lo que caracterizamos en su recurrencia a la categoría económica, no se agota nunca en el seno de un Estado. La producción está atravesada por relaciones internacionales, porque nunca hay autarquía pura, siempre llegan componentes de un sitio o lo que se produce es para llevarlo a otro. Entonces, ¿cómo entender las relaciones entre unos estados y otros en el marco de la economía política? Bueno, pues aquí lo que hace Luis Carlos es, en la tabla, al eje X, que sería el eje de los agentes económicos, el eje de las operaciones, y al eje Y, de los bienes, de los términos, lo que hace es añadir un tercer eje sintáctico, que sería el eje de la moneda, el eje de las relaciones, que lo que hace es conducir, yuxtaponer, poner una sobre otra y explicar su coordinación de cada una de las tablas, cada uno de los planos de los distintos estados en un volumen tridimensional, que sería el de la producción a escala mundial, pero siempre tomando como base, como referencia, esos estados. Lo que ganamos también, acercándolo ya hacia Bitcoin, con la introducción de este tercer eje, es sistematizar las funciones de la moneda que de normal se enuncian rapsódicamente. Estas funciones serían como medio de intercambio, la moneda es medio de intercambio entre unos bienes y otros, como forma de pago de deudas que se han establecido, como depósito de valor para transmitir valor en el futuro, ¿no? Se entiende que la moneda preservará en cierta medida su valor, y como unificación del valor, es decir, como como unidad de cuenta, sirve para, a la hora de establecer pues, planes no ya solo estatales, sino incluso en los agentes económicos más finos, en las personas, en nuestras prolepsis y nuestros cálculos económicos, pues contamos las cosas pues, en euros o en la moneda que sea. Estas cuatro monedas, digo, que de normal se dan de modo rapsódico, Luis Carlos Martín Jiménez las sistematiza a través de los tres ejes, y no quiero entrar ahora en ello,
Pero lo que sí que quiero sostener es que estas 4 funciones están sistemáticamente trenzadas, de manera que no pueden darse unas sino otras. O se dan todas o no se da ninguna, o no se dan en la medida en que necesitamos que se den para garantizar la recurrencia del sistema económico, que es parte fundamental de la autarquía del Estado, que este es el punto al que se conduce todo. Entonces la pregunta es, ¿Bitcoin puede llevar a cabo estas funciones? Nuestra respuesta es que se verá, ¿no? Si Bueno esperó hasta la caída de la Unión Soviética para escribir sus textos de ciencia política, de filosofía política, pues nosotros también deberíamos guardar cierta prudencia y esperar, pero porque quizá no sea Bitcoin, quizá sea una nueva forma de moneda criptográfica que funcione, pero desde luego en el estado de las cosas yo creo que podemos afirmar que no. ¿Por qué? Porque si estas funciones están sistemáticamente trenzadas, lo que sucede es que no se pueden cumplir si no se da la preservación o la estabilidad del precio de la moneda. Los estados, desde el año 72, con la introducción de las monedas fiat, garantizan una estabilidad de los precios, una estabilidad del precio de la moneda a través de sus bancos centrales. Los bancos centrales pueden emitir moneda cuando el precio de la moneda está demasiado alto, diluyendo su valor, o pueden, mediante otro activo, comprar moneda en el mercado para elevar su valor en momentos en los que esté particularmente bajo. Y con este sistema de operaciones garantizan, pues, en principio, una inflación del 2-3%, aunque ahora estamos viendo casos que no secundan esto, pero eso podemos decir que es más o menos circunstancial. Lo que hacen los estados es mantener el precio ajustando la oferta de la moneda a la demanda que hay de esa moneda. ¿Puede Bitcoin hacer esto? De ninguna manera. La oferta de Bitcoin es inflexible. Como hemos dicho, el Bitcoin se emite en el momento del minado del bloque y el minado del bloque está programado más o menos cada 10 minutos, de manera que la oferta es fija, la oferta es completamente inflexible y mientras la oferta sea inflexible, todas las variaciones en la demanda se traducirán directamente en el precio, con lo que la estabilidad de la moneda irá variando conforme varíe la demanda y eso pues habrá que ver en qué medida puede encajar con las pretensiones de los estados de garantizar su mantenimiento y su taxia. Pues quedo a su disposición para las preguntas que quieran hacerme aquí fuera. Nada más y muchas gracias. Única intervención. He sido rápido. Buenas tardes, Tomás. Buenos días. Porque tenía mucho interés, ¿no?, después de esta espléndida exposición que nos ha hecho Rubén. Y entonces yo quería, por un lado, hacerte alguna pregunta para que abundaras, puesto que pues eso veo que tu perfecto dominio sobre estos asuntos. Y entonces plantearte la siguiente cuestión. Como estamos aquí hablando de nuevas tecnologías y que estas tecnologías pues generan apariencias y verdades, claro, sí, sin duda alguna, sí que me gustaría, puesto que he visto que los vínculos entre los tenedores de Bitcoin, pues resulta que se ajustan a podríamos decir, a una verdad dialógica. Es decir, en función de la idea de consenso, de acuerdo, al margen precisamente de las normas estatales, ¿verdad? Bueno, esto por un lado. Y que abundaras un poco en esta noción, si nos puedes orientar un poco más. Y luego, pues, decirte desde la faceta de lo que podríamos llamar los usos indebidos de esta nueva tecnología en el mundo de las apariencias, hasta qué punto esto puede propiciar o no lo que podríamos llamar la corrupción. Es decir, las transacciones, las corruptelas, la corrupción corre mejor con el uso de esta tecnología monetaria
más que recurriendo naturalmente a los bancos, a las instituciones financieras, al Estado, etcétera, porque se escapen el asunto de la fiscalidad. Bueno, estas cosas quiero yo plantearte por ahí. Bueno, esto por un lado, es decir, desde el punto de vista de lo que podríamos llamar el momento tecnológico, ¿verdad? Y desde el punto de vista del momento nematológico, pues hay dos cosas que me han interesado muchísimo, porque, claro, porque has citado La vuelta del revés de Gustavo Bueno, ¿verdad? Y entonces, en el momento en el que lo estabas diciendo, necesariamente a mí me vino enseguida un libro que es naturalmente pues emblemático, que es de Engels, es El origen de la familia, el Estado y la propiedad privada. Entonces, don Gustavo, cuando da la vuelta del revés, por supuesto, da la vuelta del revés, entre otras cosas, a esta tesis que mantiene Engels, ¿no? Y en esa tesis, pues es lo que quiero yo plantearte como cuestión o momento nematológico, pues Engels parece dar prioridad a la familia con respecto al Estado. Primero es la familia y bueno, la familia pues sindiásmica, la familia, los tipos de incesto, hasta que llega a la familia sindiásmica, después a la monogamia, etcétera, ¿no? Y eso es lo que hace, lo que genera la idea de propiedad, ¿no? Y que es a través del Estado quien se transmite bueno, como has dicho algo de esto, pero lo que quería yo plantearte es precisamente si desde esta nueva tecnología, pues volvemos de alguna manera a la tesis marxista que mantenía Engels, que la familia tiene prioridad con respecto al Estado. Bueno, nada, esta posibilidad que se puede sugerir, ¿no? Desde el punto de vista nematológico. Y luego, otra de las citas que has hecho, que es absolutamente obligada, pues es la obra de don Gustavo, Ensayo sobre las categorías de la economía política. Claro, entonces yo cuando leí en el año 72, efectivamente, una obra también, pues podríamos decir emblemática, vamos, allí donde... Pero recuerdo que su teoría de la moneda no la presentaba él, claro, esta es la idea que te lanza ahí como una totalización de toda la actividad económica, sino como una función diamérica, porque para él la moneda, recuerdo que era una diagonal que cruzaba las categorías de las ideas de oferta y demanda y las ideas de relaciones de producción y fuerza de producción. Y entonces, claro, pues esas son las categorías propias del marxismo por un lado y del Estado liberal, Adam Smith y Ricardo, etcétera, ¿no? Y entonces la moneda nos la presenta Gustavo Bueno tal y como lo vi yo en ese libro, como una función, como una función que permite de alguna manera dar cuenta a las leyes de la oferta y la demanda, pero también a las fuerzas de producción, que es la doctrina marxista, y porque naturalmente toda fuerza de producción tiene un precio que se paga con dinero, claro, y ahí aparece la moneda, y con las relaciones de producción que tiene que ver con la propiedad de los medios de producción. Nada, que abundaros en este asunto porque me parece que da para tu exposición da para que te preguntemos por esto, ¿no? Y que tú pues abundes lo que te parezca. Muy bien, Rubén. Gracias, Tomás. Como Paloma me ha indicado que vaya a toda mecha, la cuestión de Engels la voy a dejar fuera y luego la hablamos. La mención que has hecho a Engels sobre las cuestiones dialógicas dentro de la comunidad de Bitcoin, yo no me quiero meter tampoco en esto porque creo que se podrían
hacer estudios, y alguno conozco que se ha hecho, sobre, en fin, todas las relaciones antropológicas que hay dentro de estos micromundos, de estas comunidades, de apoyo de unas personas a otras, que en ocasiones siguen pues, esquemas no sé cómo decirlo, están constantemente diciéndose los unos a los otros que todos van a salir ganando muchísimo dinero de ahí, que van a hacerse todos ricos, y de ese fenómeno antropológico se podría hacer un estudio muy rico. Me centro en lo que me has dicho sobre la corrupción y la fiscalidad a través de Bitcoin. Es cierto que a través de Bitcoin será seguramente de un día para otro la manera más rápida de mover dinero de un punto del planeta a otro. Porque además, por su carácter seudónimo, puedes conseguir hacerlo en alguna medida sin que te pillen. Ahora bien, si uno compra Bitcoin en un estado queriendo mover su capital a otro, cuando llegue el otro estado, ¿qué le va a decir? ¿De dónde salen estos ingresos? De manera que, de manera indirecta, hay controles a estos movimientos. Además, se han establecido pues, programas, evidentemente, que llevan las autoridades pertinentes para evitar el blanqueo de capitales a través de Bitcoin, por ejemplo. O a la hora de persecución de la ciberdelincuencia, los delitos de ciberdelincuencia suelen exigir sus extorsiones en Bitcoin, porque es la manera más segura para ellos de recibir el dinero en el que están extorsionando. Pues también hay programas para localizar a los delincuentes a través de las criptomonedas, que en última instancia son públicas. Esta es la cosa, que todo el mundo sabe lo que posee todo el mundo. Y creo que lo voy a dejar aquí.